Y entonces el tema para esta noche se llama Muertos al Mundo, y vamos a entrar de lleno entonces, que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de morir en muchas áreas o en varias instancias. Ahorita, por ejemplo, así como el día de ayer, estuvimos viendo una lección que se llama Muertos al Pecado. Pero también la Biblia dice que nosotros tenemos que morir o que ya estamos muertos, por ejemplo, a la ley, que estamos muertos al viejo hombre, estamos muertos al yo, estamos muertos a la vieja naturaleza, pero también dice que nosotros estamos muertos al mundo, fíjate bien, y también dice que el mundo ha muerto también para nosotros. Entonces hoy quiero pues profundizar un poquito con respecto a este último tema, con respecto a que el mundo ha muerto para nosotros y nosotros hemos muerto para el mundo. ¿Cómo nosotros podemos conciliar esto? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo, que nosotros, aunque estábamos en este mundo, nosotros ya no éramos. Tiene un significado de pertenencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros pues tenemos que trabajar, tenemos que funcionar todavía como personas porque todavía tenemos esta naturaleza humana, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, hay hijos, ¿verdad? Y entonces se podría decir de que nosotros estamos funcionando en el mundo, pero el Señor Jesucristo dijo que ya nuestra mirada, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos ya no deben de estar aquí en la tierra. Y entonces es muy importante que nosotros podamos entender a qué es lo que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo y luego después, porque recuérdate que esto es parte también de la doctrina de Él y es parte del nuevo pacto. Y entonces nosotros tenemos que comprender que también como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que morir al mundo y que el mundo también está muerto para nosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender el concepto bien claro, porque por ahí alguno podría estar quizás confundiendo las cosas, porque cuando dice que nosotros hemos muerto al mundo y que el mundo ha sido muerto para nosotros, no significa que nosotros odiemos al mundo, que el mundo sea nuestro enemigo, fíjate bien, porque alguna corriente de la iglesia cristiana, por ejemplo, ha satanizado esto y hay quienes lo han entendido mal. A tal punto pues que no quieren ni siquiera darle la mano a alguien que no es cristiano, no quieren saludar, por ejemplo, a alguien que no es cristiano, o ni le dirigen la palabra a alguien y simplemente evitan, ¿verdad? Y quizás amparándose de que se quieren santificar, se quieren guardar, no se quieren contaminar. Y entonces es bien importante que tú puedas entender que ese pensamiento y esa idea era precisamente lo que el Señor Jesucristo vino a combatir y vino a denunciar. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, fíjate que había un sistema religioso que ellos pensaban que los gentiles, a lo que se le llamaba mundo en aquel tiempo, ellos le llamaban gentiles. Entonces, fíjate que a ellos, los judíos y principalmente los religiosos, a los gentiles les llamaban perros, así como tú lo oyes. O sea, es una situación bien ofensiva, pero ellos creían que eran el pueblo escogido de Dios, y sí lo eran, y se creían tan puros, tan santos, tan justos, que miraban a los gentiles que prácticamente los despreciaban, los descalificaban, ¿verdad? Porque creían de que ellos no iban a ser salvos, que iban a ser salvos solamente los judíos. Y pues cuando se referían a un gentil o se referían al mundo, les llamaban perros. Tan así era la aversión que tenían al mundo los religiosos, que cuando miraban a un gentil escupían en el suelo. Que si un gentil se acercaba a darles la mano a ellos,
los dejaban con la mano extendida. Si alguien llegaba a preguntarle la hora por mencionarte algo, ¿verdad? O preguntarles una dirección, ni siquiera le respondían, ¿verdad? Así era la aversión que tenían ellos, fíjate bien. Entonces el Señor Jesucristo vino a corregir eso. ¿Por qué? Porque hoy en día dentro de la misma iglesia cristiana todavía se maneja mucho eso, en donde no quieren saludar a alguien que no es cristiano, no quieren tener contacto con él porque dicen que se van a contaminar. Y eso de la contaminación también es un principio del antiguo pacto, fíjate bien, porque cuando una persona tocaba a alguien que estaba declarado como inmundo, la persona era declarada inmunda también. Pero ya en el nuevo pacto las cosas cambian. Cuando una persona limpiado con la sangre de Cristo, cuando una persona santa, tú ya fuiste santificado por el Espíritu Santo, toca a un inmundo, no se convierte en inmundo, sino que el inmundo adquiere la santidad. Fíjate bien. Entonces en el nuevo pacto nosotros vemos al Señor Jesús tocando a los leprosos, a los ciegos, a los muertos, a las mujeres con flujo de sangre o con su menstruación, y son las personas que fueron tocados los que fueron limpios, fíjate bien, porque en el nuevo pacto el principio está, que cuando lo limpio tiene contacto con lo inmundo adquiere la pureza, mientras que en el antiguo pacto, cuando lo inmundo tocaba lo limpio era lo que se contaminaba. Y entonces ese principio de la ley lo han introducido a la iglesia. Y entonces aquí es donde hay muchos cristianos que menosprecian a los que no son cristianos aún. Descalifican, vamos a decir, a aquellos que todavía no son hijos de Dios y pues no quieren tener ningún contacto, ¿verdad?, con ellos. Sin embargo, el propósito por el cual el Señor nos dejó en este mundo después que tú naciste de nuevo era precisamente para eso, para que nosotros fuéramos luz en este mundo, para que nosotros pudiéramos poder llevar esa bendición a aquellos que todavía están en tinieblas. Y aquí es donde nosotros tenemos que corregir ese pensamiento, esa conducta y esa aversión que muchos cristianos tienen hoy con respecto al mundo. Ciertamente en la Biblia encontramos un versículo nada más, un versículo que sí habla de una situación despectiva con respecto al mundo, y ese versículo lo han levantado como un estandarte, obviamente los religiosos y los legalistas, para poder justificarse de tener una actitud ofensiva, vamos a decirlo así, contra aquellos que no son cristianos. Pero quiero recordarte que cuando la palabra dice mundo, no se está refiriendo a las personas. Fíjate bien, y aquí es donde se ha dado esta confusión. Cuando la Biblia habla de mundo, no se refiere a las personas. Y aquí es en donde se ha confundido todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente son muchos los cristianos que menosprecian a aquellos que aún no lo son. Son los cristianos que están de alguna forma teniendo una actitud negativa contra las personas. ¿Por qué? Porque han confundido al mundo con las personas, y cuando la Biblia habla del mundo no se está refiriendo a personas, se está refiriendo al sistema que opera en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema, fíjate bien, que obviamente está basado en lo temporal, en lo carnal, en lo natural, en lo terrenal, y el hombre natural es como pez en el agua, vamos a decirlo así, en el mundo. Entonces, cuando tú te convertiste a Cristo, entonces dejaste, fíjate bien, te sacaron de ese mar, y ya no eres como pez en el agua. Ahora tú como cristiano, el Señor te puso nuevamente en el mundo, fíjate bien, y tú ya sabes que ese mundo ahora ha muerto para ti y tú has muerto para el mundo. Y entonces tú ya no puedes estar viviendo conforme a la corriente o al sistema o a
situación que se da en el mundo. ¿Por qué? Porque es un sistema que está basado en lo humano, en lo terrenal, en lo natural. Y nosotros, obviamente, y tú ya tienes tu mirada en algo eterno, tú ya tienes tu mirada en el cielo, y tu corazón está puesto allá. Tu interés ahora ya no está tanto en el mundo, sino allá en el cielo. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 4, verso 13, para que tú te des cuenta que el mundo como tal, el Señor nos lo ha dado a nosotros como herencia, fíjate bien. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que no podemos menospreciar el mundo, no podemos odiar el mundo, y vamos a decirlo así, no debemos de confundir a las personas cuando la Biblia habla sobre el mundo. Pero tú te vas a dar cuenta que parte de las bendiciones que tú tienes y parte de la herencia que tú tienes dentro de Cristo es precisamente heredar este mundo. ¿Por qué? Porque recuérdate que todas las bendiciones que son de Cristo ahora son tuyas, pero también la Biblia dice que las bendiciones en el padre Abraham también fueron acreditadas a tu cuenta. Eso quiere decir que las bendiciones o las promesas que se le hicieron a Abraham ahora son promesas que se deben de cumplir en tu vida. Entonces, si tú vas a Romanos capítulo 4, verso 3, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios, dentro de las promesas que le hizo a Abraham, le dijo: tú vas a heredar el mundo. Y cuando habla de la herencia del mundo, obviamente también está hablando de prosperidad. Y yo no quiero que nadie vaya a confundir de que yo estoy predicando sobre el evangelio de la prosperidad, aunque sí creo en la prosperidad, pero no existe ningún evangelio de la prosperidad, solamente existe el evangelio de las buenas nuevas de Cristo, que también lo conocemos como el evangelio de la gracia, porque la Biblia dice que este evangelio de las buenas nuevas se le conoce también como el evangelio de la gracia. Pero dentro de este evangelio están esas promesas, fíjate bien, de que nosotros vamos a heredar este mundo. Lo único es que nuestro corazón ya no está puesto aquí. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender de que si vamos a ser herederos de este mundo, no significa que amemos, fíjate bien, las cosas del mundo o el sistema, o que nosotros ya como cristianos, como hijos, y nos estamos en el mundo. Bueno, habría que ver una revisión, habría que evaluarnos si realmente nacimos de nuevo, si realmente está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque si está el Espíritu Santo en nosotros, si nacemos de nuevo, si ahora tenemos una nueva naturaleza, si ahora hay una nueva criatura en nosotros, ya no nos podemos sentir como pez en el agua en el sistema del mundo. Simplemente el Señor nos permitió o nos dejó funcionar en este mundo, porque nosotros ahora somos como la levadura, que estamos de alguna forma siendo como luz en esta oscuridad. Entonces, se puede decir de que el mundo tiene su propio espíritu, fíjate bien, y obviamente Dios también tiene su propio espíritu. Entonces, si tú vas a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, fíjate bien que aquí ya el Señor Jesucristo nos está diciendo que en el mundo hay un espíritu, y en el reino, en su reino, en el reino de Dios, hay otro espíritu. Entonces, fíjate bien, como nosotros somos una nueva criatura, nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios, y entonces ya no nos podemos sentir como pez en el agua.
Fíjate bien, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otro espíritu. ¿Y eso qué es lo que significa? De que cuando nosotros somos puestos nuevamente en este mundo, fíjate bien, somos puestos otra vez por Cristo en este mundo, nosotros ya no vamos funcionando con la corriente de este mundo, sino que nosotros venimos contracorriente. Fíjate bien, nosotros ahora somos gente contracorriente. ¿Por qué? Porque nuestra cultura del reino no es la misma cultura del mundo. Nuestra forma de hablar en el reino ya no es la misma forma de hablar en el mundo. Fíjate bien, no es lo mismo que se manifiesta en el mundo. Aún nuestros principios, fíjate bien, ya no son los mismos que teníamos antes. Y entonces ahí tú te puedes dar cuenta que nosotros ahora somos gente que estamos en el mundo, pero vamos contracorriente. Ya no vamos de acuerdo a la corriente del mundo, o ya no estamos de acuerdo al espíritu que se está manejando en el mundo. Por eso es que la palabra dice que nosotros hemos muerto al mundo y el mundo ha muerto para nosotros. Entonces, el mundo tiene sus sistemas, tiene su ciencia, tiene sus rudimentos, tiene su humanismo, tiene su moda, y aunque nosotros estamos en este mundo, fíjate bien, nosotros ya no podemos participar de aquellas cosas que no edifican. Entonces, si tú vas a Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es de que el mundo tiene hasta su propia religión, tiene su propia forma de manifestarse, fíjate bien, pero nosotros ahora como nuevas criaturas ya no nos podemos sujetar otra vez, por ejemplo, a este sistema, porque nosotros ya fuimos liberados de esto. Esto es más o menos la misma situación, fíjate bien, que aquella iglesia que ya había sido liberada de la ley de Moisés, pero ahora regresaron a practicar otra vez la ley de Moisés. Bueno, aquí no es la ley de Moisés, sino que se está refiriendo al mundo, que el mundo tiene sus propias prácticas, aún sus propias religiones, tiene sus rudimentos, su ciencia, su humanismo, y entonces dice ahí que si nosotros fuimos rescatados de esa forma de pensar, de esa forma de ser, de esa corriente, nosotros ahora como hijos de Dios ya no debemos ser atrapados otra vez o volver a eso. Eso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en muchas congregaciones y con muchos cristianos que, por ejemplo, llegan a la iglesia, se convierten a Cristo, están por un tiempo ahí, pero algo les sucedió, ya sea dentro de la iglesia o fuera, pero que los apartó, se dejaron de congregar, fíjate bien, y se regresaron a la antigua manera de vivir, o sea, se regresaron al mundo. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la vida que llevaban antes. Y entonces, sobre esta situación es lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios, de que cómo va a ser eso, de que ya ahora, ya siendo cristiano, tú vuelves otra vez al mismo sistema de donde el Señor te sacó. Y aquí es en donde tú tienes que entender que tú ya moriste al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un dado caso, me están comentando que no se oye, si en un dado caso nosotros ya somos cristianos, nosotros ya no debemos de suspirar por las cosas que hay en el mundo. O sea, yo ya no me puedo ver, fíjate bien, yo ya tengo más de 25 años que el Señor me sacó de la vida que yo llevaba antes.
una vida vacía, una vida de vicios, una vida que no tenía sentido. O sea, yo no puedo venir y suspirar o en el fondo de mi corazón querer volver a aquella vida. No, ¿por qué? Porque yo ya morí a eso. Y el mundo también ya murió para mí. O sea, yo no me puedo ver, fíjate bien, en una posición como esa. Pero hay algunos cristianos que todavía suspiran de cómo eran antes, de las cosas que tenían antes quizás, ¿verdad? Y entonces como que pareciera ser que todavía no han muerto al mundo y parece que el mundo no ha muerto a ellos y como que todavía está esa pequeña posibilidad que si hay algo por ahí que no les parece, que no les gusta, entonces se regresan. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios es que para un cristiano, para un verdadero cristiano, para alguien que ha nacido de nuevo, ya no existe la posibilidad de regresar al mundo otra vez. Ya no puede suspirar por las que quedaron atrás. ¿Por qué? Porque en el mundo nosotros éramos esclavos. Te quiero recordar que el pueblo de Egipto es como la figura del mundo y el pueblo de Dios es la figura de la iglesia. Recuérdate que en el antiguo pacto esto es una sombra de la imagen que iba a tener el nuevo pacto. Entonces el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, ellos estaban esclavizados. Ellos estaban en amargura de espíritu, ellos clamaban, lloraban, ellos estaban mal, fíjate bien, Dios los saca de ahí. Y cuando ya iban a entrar a Canaán, ellos empiezan a suspirar por la vida que tenían en Egipto. Y ahí los estaban tratando mal, peor que trapeador. Y entonces es una inconsistencia, es una contradicción de que alguien que ahora ya fue lavado con la sangre de Cristo quiera regresar otra vez a esa forma de vida. Entonces, una de las cosas que tú tienes que comprender es que tú estás muerto para el mundo y el mundo ha sido muerto para ti. Y obviamente en el mundo existe una corriente y existe alguien que está influenciando a todo este sistema. Si tú vas a la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, aquí ya te puedes dar cuenta tú que en el mundo hay una corriente, hay un espíritu en ese mundo. Hay un príncipe de las tinieblas que está influenciando este mundo, que está manejando este mundo, y que de alguna forma nosotros ya no podemos ser como pez en el agua en este mundo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una nueva naturaleza. Tú eres ahora una nueva criatura. Y también debes de comprender que ya no hay ninguna posibilidad, estoy hablando para un verdadero cristiano, de que quiera estar otra vez en esa situación. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí nuevamente Pablo nos dice que nosotros definitivamente estamos muertos para el mundo, que el mundo está muerto también para nosotros, o sea, es una doble muerte. Y eso lo está diciendo para que haya una convicción, para que haya una certeza, para que haya una seguridad de parte de nosotros, que no debe de haber ninguna posibilidad de que alguien se quiera regresar a la antigua manera de vivir. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en muchas iglesias? Que si tú vas a ver al mundo, hay muchos hijos pródigos, hay muchos cristianos que ya nacieron de nuevo, que ya tienen la nueva naturaleza, tienen la imagen del Hijo, ahora son hijos, el Espíritu Santo ahí, pero en lugar de estar en la iglesia sirviéndole a Dios, teniendo una nueva vida, se han regresado, fíjate bien, a este antiguo sistema. Y si ellos están como pez en el agua, te quiero decirte que lo más probable es que no nacieron de
de nuevo. Posiblemente se confundieron o creyeron ellos, pero la verdad es de que si se sienten como pez en el agua, pues definitivamente no han nacido de nuevo. Lo importante aquí es que tú puedas comprender que Dios te ha dado todas las herramientas para que nosotros ya no tengamos que regresar, ya no haya necesidad de eso, y que nosotros venga esa convicción a nuestro corazón de que hay una doble muerte. El mundo ha muerto para ti y tú has muerto para el mundo. Y aquí, con esto quiero ir concluyendo, porque este es el versículo que, vamos a decirlo así, la mayoría de cristianos religiosos posiblemente lo toman como excusa, vamos a decirlo así, para atacar a las personas. Fíjate bien, y ya nos dimos cuenta, y lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es espiritual, y que confunden al mundo con las personas. Y entonces, cuando el Señor Jesucristo vino y vio a aquellos que estaban sin Dios, los vio como ovejas que no tienen pastor, y se compadeció de ellos. Ese es uno. Aparte de eso, que Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, y te quiero decir que nuestro prójimo también es el mundo. La persona que está a la par tuya, que no es cristiano, ese es tu prójimo. Fíjate bien, no es el mundo del que habla la Biblia, sino que está hablando del sistema y del espíritu que hay ahí. Pero muchos cristianos no han entendido esta verdad, y entonces ya empiezan a menospreciar a las personas, las descalifican, las juzgan, las condenan y hasta las mandan al infierno. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque creen que el mundo son ellos. Pero ya te expliqué que Dios no lo ve así. De hecho, Dios ama también a estas personas igual que a ti. Porque también hay muchos cristianos que piensan de que Dios los ama más a ellos porque ahora son hijos, porque ahora recibieron a Jesús, y entonces son más amados que estas personas que están en el mundo. Pero déjame decirte que eso no es cierto, sino que Él ama a estas personas, los que muchos cristianos aborrecen, menosprecian, descalifican y los mandan al infierno, los ama exactamente igual que a ti, que a mí y que a ellos. Y aquí es donde nosotros no debemos de confundir este principio, sino que tenemos que verlo con los ojos del Señor Jesús y con el corazón de Él, porque Él nos vino a enseñar cómo nosotros tenemos que amar incluso a estas personas que no conocen a Cristo. Entonces, el versículo que ellos toman es Santiago capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí este es el versículo en donde muchos cristianos, principalmente religiosos, confunden al mundo con las personas, y dice: bueno, yo no debo ser amigo del mundo. Y entonces como miran que son las personas el mundo según ellos, entonces aquí es donde caen en la misma situación de aquellos religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, que a los gentiles les decían perros, los menospreciaban, escupían en el suelo cuando los miraban, no les daban la mano, y los despreciaban como personas que ya estaban condenadas. Es más, ellos creían que si tocaban a un publicano o a un gentil, quedaban contaminados, así como tú lo ves. Y entonces ese mismo principio, ese mismo pensamiento ha permeado a la iglesia, y hay mucho cristiano hoy, religioso obviamente, que tiene todavía ese pensar, ¿verdad? Y se olvidan de la reforma que el Señor Jesucristo vino a hacer, del cambio que Él vino a hacer en cuanto a ese principio. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo lo acusaron de amigo de publicanos, así como lo es.
Porque según la ley de Moisés era precisamente eso, era quebrantar la ley. Él se sentaba con los pecadores, él dejaba que las mujeres lo tocaran, él dejaba que los leprosos lo tocaran, él tocaba a los muertos y todo eso para ellos era pecado. Por eso decía, nosotros sabemos que este hombre es pecador, pero lo que el Señor venía es a mostrarnos ahora, de que no debemos de confundir al mundo con las personas. El mundo es un sistema, es un espíritu, yo ya te lo expliqué. Y las personas, pues, son nuestro prójimo. Y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y aquí es en donde nosotros debemos de ser luz ahora en este mundo, fíjate bien. Entonces, son estas personas las que tienen que conocer a Dios ahora a través del amor y de la misericordia que tú manifiestes a ellos. Pero obviamente nosotros no podemos tener una actitud así como aquellos religiosos. De hecho, nosotros debemos ¿de qué? De acercarnos a ellos y tener la misma actitud que el Señor Jesucristo tuvo con los publicanos, con los pecadores. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente por estas personas. Y Él ahora te quiere usar a ti, Él te ha mandado a ti para hacer este trabajo. Si no fuera esa la intención de Él, cuando tú te conviertes o cuando yo me convertí, Él nos hubiera levantado al cielo y nos hubiera llevado. Pero no, Él te alcanzó, tuvo misericordia de ti, puso su Espíritu Santo en ti, te convirtió en una nueva criatura y te mandó otra vez, o sea, nos dejó otra vez en el mundo. Por eso es que estamos en el mundo, solo que ya no somos del mundo. Pero ¿cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en el mundo aún? Precisamente para eso, para que estas personas conozcan el amor de Dios a través de ti. Ellos son tu prójimo, los tienes que amar como a ti mismo porque es un principio del nuevo pacto. Entonces, lo importante aquí es que tú sepas que tú has muerto a ese sistema. Ese sistema ha muerto para ti, es una doble muerte. No hay ninguna posibilidad, si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, de que tú quieras regresar ahí a ese sistema. Y no hay ninguna posibilidad de que si tú naciste de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tú te sientas como pez en el agua ahí en ese sistema. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos como peces contracorriente. Nosotros ahora estamos en este mundo, pero estamos contracorriente. Nosotros estamos haciendo la diferencia y estableciendo el reino en este mundo. Y donde se encuentren las tinieblas, tienen que huir, porque la palabra dice que donde llega la luz, se van fuera las tinieblas. Con esto quiero concluir. Ahí sí se está refiriendo a las personas. Ahí se estaba refiriendo a ti. Ahí es donde Él quiere que nosotros seamos ahora su boca, seamos sus manos, seamos sus pies. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y el trabajo que Él comenzó, ahora nosotros lo continuamos manifestando la gracia de Dios, manifestando el amor de Dios, manifestando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe, el oír las buenas nuevas de Cristo. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. No a descalificar, no a condenar, no a señalar, no a mandar a medio mundo al infierno. No, nosotros estamos aquí para ser embajadores de Cristo. Nosotros estamos aquí ahora para poder manifestar el amor, la misericordia y el perdón de Dios, que fue lo que se nos dio. Y lo que hemos recibido de gracia, ahora tú lo puedes dar de gracia. Lo importante aquí es que si tú naciste de nuevo, ahora tú fuiste sacado de ese sistema para que tú empieces a nadar contracorriente. Y pues quiero orar por si hay alguien que quizás todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, ya para concluir. Así que si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón y hoy lo quieres hacer, y quizás alguien también se ha apartado y no entendió exactamente qué significaba que cuando naciera de nuevo iba a morir al mundo y que el mundo iba a morir para él, y tal vez hoy pues se ha apartado del reino, quizás ha dejado de Dios, ha dejado ese primer amor.
pero hoy quieres regresar con una idea más clara. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente cuando te sacó del mundo y te hizo morir al mundo e hizo morir al mundo para ti? Y hoy quieres renovar tu pacto, quieres reconciliarte con Él, pues repite conmigo también esta oración. Entonces, si tú vas a recibir a Jesús o vas a renovar tus votos, repite conmigo: amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida. Gracias, maravilloso Señor, por ayudarme a vivir esta vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén.